Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a dar inicio a esta clase con el tema de los lenguajes de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? Básicamente, los lenguajes de programación se lo define como un lenguaje artificial, un lenguaje de programación que nos va a permitir que nosotros mediante una aplicación o mediante un software podamos crear otras aplicaciones. La programación estructurada es una base para que ustedes se inicien en lo que es la programación. Acá vamos a aprender a cómo estructurar un programa y que éste a su vez pueda dar solución a un problema. Pero para dar solución a ese problema tenemos que nosotros primero entenderlo, saber de qué se trata el problema, cómo sería el proceso para darle su solución a ese problema. Entonces, mediante un software, mediante una aplicación o un lenguaje de programación, nosotros vamos a poder hacer eso. Entonces, cada ordenador, según su diseño, va a entender lo que el usuario pide o lo que el usuario está requiriendo. Por eso acá podemos decir que según su diseño entiende un cierto conjunto de qué cosas, de instrucciones que en otras palabras, esas instrucciones nosotros le llamamos también código fuente o a su vez le llamamos código de programación. Le podemos decir también que es un lenguaje de máquina. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer mediante esta aplicación va a ser código fuente. Y la programación estructurada nos sirve para que nosotros podamos eh, escribir código puro, ¿sí? Entonces, vamos a ir de a poco, no es para que ya ustedes se vayan, como dicen por ahí, asustando, que la materia es difícil, complicada, no. Vamos a ir de a poco trabajando para que ustedes pues se vayan formando como buenos programadores. Entonces, vamos a ver cómo el programador, mediante el computador y un software, podemos crear aplicaciones. Desde la aplicación más básica hasta la aplicación más, dice uno, más alta, un nivel más alto. Entonces, los programas escritos o los programas que nosotros vamos a escribir en este caso, tienen que ser programas de alto nivel. De alto nivel porque nosotros tenemos que demostrar que somos buenos programadores. Y para eso están ustedes acá, para aprender a ser buenos programadores. Entonces, para definir un lenguaje de programación es necesario especificar lo siguiente: conjunto de símbolos y palabras claves utilizables. ¿Por qué nosotros decimos conjunto de símbolos? Porque vamos a encontrarnos con palabras que justamente van a tener una simbología textual, no una simbología gráfica, como cuando ustedes vieron lógica de programación, que mediante un DFD o un diagrama de flujo de datos, ustedes podían dar solución a un problema, pero utilizaban gráficos. Ahora en la programación estructurada no vamos a utilizar simbología gráfica, ¿sí? Vamos a utilizar es código fuente, que también se basa en un conjunto de símbolos y palabras claves. Esas palabras claves es el código fuente, el código puro que nosotros vamos a tener que escribir.
En otras palabras, también se le conoce como comandos. Estos comandos son palabras. Es algo que ustedes van a escribir en ese software o en esa aplicación que más adelante vamos a utilizar. Tenemos que tener en cuenta también las reglas gramaticales para construir sentencias. En este caso, que son las instrucciones y las órdenes que nosotros como programadores le vamos a dar al computador. La sintáctica y semántica correctas. En este caso no podemos, digamos, equivocarnos al momento de escribir. Aunque el software que vamos a utilizar, si nosotros nos equivocamos en escribir un comando o una palabra clave, nosotros lo que hacemos es mirar dónde se encuentra el error. Pero ese error me lo dice el mismo programa. ¿Sí? El mismo programa en el que yo voy a escribir el código, en el que yo voy a programar, el error, el mismo programa me lo dice dónde está. Y así yo puedo en este caso corregir ese error de una forma más fácil, de una forma más sencilla. Entonces, tomar en cuenta la sintaxis, ¿sí? Y tomar en cuenta la semántica. ¿La sintaxis qué es? La sintaxis no es más que el conjunto de normas que determinan cómo escribir las sentencias del lenguaje. ¿Qué es la semántica? La interpretación de las sentencias que en este caso indican el significado de las mismas. Entonces son dos cosas muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? La sintaxis y la semántica. Como paradigma, en este caso de la programación, tenemos que tener en cuenta cuatro aspectos. Un paradigma de programación es una colección de patrones conceptuales que moldean la forma de razonar sobre problemas, de formular soluciones y de estructurar programas. Entonces, lo que yo le refería inicialmente, ¿no? Que nosotros, mediante la programación y mediante el uso o la aplicación de un programa, de un software, nosotros tenemos que, en este caso, darle solución a los problemas. Esos problemas vamos a tenerlos desde los más sencillos a los más complicados o a los más difíciles, como nosotros le sabemos llamar. Pero tenemos que saber estructurar el programa. Por eso esta asignatura se llama programación estructurada. ¿Sí? Como se lo dije anteriormente, vamos a aprender a estructurar un programa desde un inicio, desde un proceso hasta llegar a un final. Entonces, en lógica de programación, ustedes tuvieron que haber visto algoritmos, tuvieron que haber visto DFD o los diagramas de flujo de datos, en donde ellos comienzan o dan su inicio, ¿verdad? Justamente con un símbolo que llevaba esa palabra, inicio. Luego venían asignaciones, venían procesos, venían condicionantes, venían ciclos repetitivos, venían mostrar por pantalla o la salida por pantalla, hasta que llegaban al último paso que era el fin. Entonces, nosotros vamos a tener la misma secuencia acá en esta materia, en la programación estructurada, ¿sí? Pero ya, vuelvo y repito, no utilizando simbología, sino utilizando comandos, instrucciones, código fuente, como ustedes le quieran llamar, pero es lo mismo. Entonces, con los paradigmas, nosotros tenemos que aprender lo que es la programación imperativa, lo que es la programación funcional, la programación lógica,
y la programación orientada a objetos. Que desde ya le adelanto que este último paradigma, programación orientada a objetos, es el nombre de una asignatura que ustedes van a ver en el nivel superior o en el siguiente nivel. Entonces, 4 paradigmas de programación que ustedes tienen que manejar. ¿Para qué? Para que sean buenos programadores, buenos profesionales en la programación. Y ese va a ser mi objetivo, que ustedes aprendan en este nivel la programación. Entonces, la programación imperativa, en este paradigma, un programa es una secuencia finita de instrucciones que se ejecuta una tras otra. Los datos utilizados se almacenan en memoria principal y se referencian utilizando variables. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero, por ejemplo, almacenar en una variable un valor, yo tengo que asignarle un nombre a esa variable. Ahora, yo pregunto, y si Darling o Eric o Jorge, perdón, o José, lo sabe, activan su micrófono y me dan respuesta. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿qué es una variable? ¿Quién me puede responder eso? ¿Qué es una variable? Algo que puede tomar cualquier valor. Algo que puede tomar cualquier valor. ¿Ya? ¿Qué Es otra el nombre que se definición? le da es el nombre que se le puede dar a un dato. El nombre que se le puede dar a un dato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes tienen mucha razón en lo que me han dado respuesta. Una variable no es más que un espacio de memoria, ¿sí? Para almacenar un dato, para almacenar una información. Pero esa información con la ejecución del programa va a variar, ¿sí? Va a ser cambiado o va a ser modificado. Entonces, su palabra lo dice, variable, ¿sí? Varía en la ejecución del programa. Yo puedo decir que, por ejemplo, tengo la variable X y que esa variable X me va a iniciar con un valor de 5, pero después esa variable X, al momento de que se ejecute el programa, ya no va a valer 5, puede que valga 8, puede que valga 10 y así sucesivamente. Entonces, en este pequeño ejemplo, dice leer X, leer Y, resultado que va a ser igual a X más Y. Y luego dice escribir resultado. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos, como quien dice, ingresando dos variables, la variable X y la variable Y. Y tenemos una tercera variable que se llama resultado. Esa variable, ¿qué me va a ayudar? O esa variable, ¿qué está haciendo en ese proceso? ¿Quién me lo dice? Eric, José. La suma de dos variables. Almacena la suma de dos variables, correcto. Esta variable resultados me está almacenando la suma de dos variables. ¿Y cuáles son esas variables? X y Y. Luego, dice escribir resultado. Este escribir resultado, ¿qué está haciendo? Esta línea, ¿qué me está indicando esta línea de escribir resultado?
Mostrar X más Y. Mostrar X más Y. ¿Seguro? O sea, el resultado. Correcto. Ahí lo que está haciendo es mostrándome el resultado de la suma. ¿Sí? Me está mostrando el resultado de la suma. Correcto. Bien. ¿Estamos, estamos bien por ese lado? ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que todavía esté allí como resonando, que no esté claro, me lo dicen, por favor. De mi parte, no, ingeniero. Cuando tengan alguna duda, ¿sí? Alguna pregunta, por favor, no importa si me interrumpen, ¿sí? No importa si me interrumpen. Lo importante es que ustedes entiendan, ¿sí? Si yo estoy explicando y algo que yo expliqué no me entendieron, por favor, no importa si me interrumpen. Bien, la programación funcional. La programación funcional también es un paradigma en el que todas las sentencias son funciones en el sentido matemático del término. Un programa es una función que se define por composición de funciones más simples. Acá vamos a tener un ejemplo. La misión del ordenador será evaluar funciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una función, dice eh, predecesor x va a ser igual a x menos 1, siempre y cuando si x es mayor que 0. Aquí yo estoy asignando, ¿sí?, que x es menor que 1 y también tengo una condición que dice si x es mayor que 0. El sucesor de x va a ser igual a x más 1 y acá tengo un proceso donde digo que suma es igual o suma de x, 0 en este caso, es igual a x. Luego suma de x, y es igual al sucesor que me va a tener la sumatoria de x y predecesor de y. Entonces, estas son funciones matemáticas que nosotros también podemos eh, dar solución mediante un programa. Acá la tenemos. Signo de interrogación, ¿sí? Menos suma, tenemos 3,2. No es que es un número decimal, por si acaso. 3 que es x y 2 que es y, en este caso. ¿Sí? Los valores para x y los valores para y. La programación lógica, que también viene siendo un tercer paradigma, es un programa que consiste en declarar una serie de hechos, elementos conocidos, relación de objetos concretos y reglas, que es la relación general entre objetos que cumplen unas propiedades. Y luego preguntar por un resultado. Entonces, miren que aquí hay un proceso, ¿sí?, donde nosotros podemos relacionar ciertos objetos, también tenemos que aplicar reglas y luego pues preguntar por un resultado. En este caso, yo digo, mujer Rosa, mujer Marta, mujer Laura. Padres, Rosa, Carlos, Pilar. Padres, Marta, Carlos, Pilar. Padres, Laura, Carlos, Pilar. Hermanas, aquí ya tenemos que darle valores para X, para Y. Eh, dice mujer, tenemos que darle un valor a X. Mujer, tenemos que darle un valor a Y. Padres, tenemos que darle un valor a X, a P y a M. Y luego padres también lo representamos por Y, P, M. Entonces, acá estamos relacionando,
¿sí? No objetos, pero sí estamos relacionando nombres, ¿sí? Del signo femenino, y además de eso, estamos relacionando nombres de padres, ¿sí? En este caso, de forma general, hombre, mujer. Y para tener como resultado que hermanas, ¿quiénes son? Rosa y Marta. Y luego que hermanas, tenemos a Rosa y tenemos X. ¿Quién es X en este caso? Sería Laura, ¿sí? La que está en este caso como sobrando. Entonces ahí tenemos el valor de X, que sería Laura, que es la hermana que en este caso, vuelvo y repito, está sobrando. La programación orientada a objetos, como se lo dije no hace mucho, es el nombre de una asignatura que ustedes van a tener que ver en el siguiente nivel. Pero para que ustedes tengan un poquito de conocimiento, ¿sí? Y ya vayan más o menos aprendiendo esta parte. El paradigma orientados a objetos, ¿sí? O POO, se refiere a un estilo de programación. Un lenguaje de programación orientado a objetos puede ser tanto imperativo como funcional o lógico. ¿Qué quiero decir? Combinando los anteriores paradigmas. Lo que caracteriza un lenguaje orientado a objetos es la forma de manejar la información que está basada en tres conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Clase. ¿Qué es una clase? Es un tipo de datos con unas determinadas propiedades y una determinada funcionalidad. Por ejemplo, la clase persona, ¿sí? La clase coche, la clase eh, transporte, la clase país, la clase ropa, etcétera. ¿Qué es un objeto? Es una entidad de una determinada clase con un determinado estado. Acá se refieren a los valores del conjunto de sus propiedades. Cada objeto tiene sus propiedades. Por ejemplo, si nosotros las personas, nos declaramos objeto, nosotros tenemos características y esas características se transforman en propiedades, ¿sí? Imaginémonos el ejemplo como persona. ¿Qué características nosotros tenemos como personas? Pregunto, ¿qué características tenemos como personas? ¿O cuáles serían esas propiedades que nos identifican como personas? Ustedes plantéense como un objeto. Si ustedes fueran un Las objeto, personas perdón, piensan, hablan, las personas piensan, hablan. ¿qué más? ¿Qué más podría hacer? ¿Qué otras propiedades nosotros tenemos? ¿O qué otras características nosotros tenemos? Sentimos. Sentimos, ya, correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tenemos? Imaginémonos que ustedes en este momento se ubican de frente a un espejo. ¿Qué características tienen ustedes frente al espejo? ¿Qué ven en el espejo ustedes? Vamos, está facilito. Un cuerpo, una cara. Correcto. Somos un cuerpo, tenemos una cara. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra característica? Ojos, piel, pelo, vida, no sé. Correcto. Muy bien. Esas son las características o propiedades que nosotros tenemos como seres humanos, como personas.
Tenemos ojos, nariz, oído, dedos, piel, cabello, ¿verdad? Esas son nuestras características, nuestras propiedades, como que si no fuéramos un objeto, ¿sí? Asimismo, es la programación orientada a objetos. Manejamos o manipulamos objetos en la programación. Entonces, vamos a la herencia. ¿Qué es la herencia? Pero no la herencia que sus padres le dejan como hijo, no. Herencia en términos técnicos de programación. ¿Qué es una herencia? Es una propiedad por la que es posible construir nuevas clases a partir de clases ya existentes. Y aquí nos colocan el ejemplo de la clase persona. La clase persona podría construirse a partir de la clase ser vivo. ¿Sí? Ahora, yo voy a dar este ejemplo. La clase principal se llama madre. ¿Sí? La clase principal se llama madre. Esa clase principal llamada madre va a dejar una herencia. O de allí vamos a sacar otras clases, ¿sí? Que esas clases van a heredar a la clase madre. Por ejemplo, la clase madre, digámosle que es eh, coche, es un coche. La clase principal o la clase madre es un coche. De esa clase coche vamos a obtener otras clases, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, la clase color, la clase marca, la clase eh, modelo. ¿Qué otra clase podríamos sacar? Modelo, marca, color. Por ejemplo, podría ser la clase peso. En fin, todo lo que podemos heredar de una clase principal, ¿sí? Se va a llamar herencia en la programación. Entonces, tres cosas muy importantes en la programación orientada a objetos. Clase, objeto y herencia. Vamos a continuar. Hablando un poquito de lo que es el desarrollo histórico de los lenguajes de programación. ¿Cuántos lenguajes de programación existen? Muchos. Existen varios, cientos de lenguajes de programación. El primer lenguaje de programación que nació, que surgió, que se creó, fue el lenguaje de máquina o el conocido código de máquina. Este lenguaje comprende la máquina de forma directa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que internamente en el ordenador o en el computador, él representa la información utilizando únicamente unos y ceros. ¿Cómo se conoce eso de allí? Cuando no decimos unos y ceros, que también es un código, ¿sí? A eso se le conoce como código binario. Ceros y uno es un código binario, ¿sí? O a su vez, también se le suele llamar el código ASCII. El código ASCII, que es el código que tiene todos los códigos de números, letras y símbolos que nosotros encontramos en el teclado del computador. Entonces, el ordenador representa la información
utilizando únicamente ceros y unos, o unos y ceros. Por tanto, un programa escrito en un lenguaje de máquina estará formado por una secuencia finita de unos y ceros, tal y como lo vemos acá en el ejemplo, como ustedes lo están viendo acá. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y así sucesivamente. La combinación de ceros y 1 es una letra, es un número, es un punto, es un símbolo, ¿sí? Entonces, por medio del código de máquina es lo que el computador o el ordenador entiende lo que estamos haciendo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos escribiendo y presionamos la tecla A, el computador no lee la tecla A. El computador lo que lee es el código binario, el código de máquina, ¿sí? La A está representada por un código de ceros y uno. Eso ténganlo bien en claro. Este lenguaje rara vez se emplea para programar, ya que tiene muchos inconvenientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Difícil de escribir y entender. Claro que sí, porque la combinación de ceros y uno es muy complicado. Aprenderse cada código para cada letra, para cada número, para cada símbolo. Laboriosa modificación y corrección de errores. Es bien difícil saber dónde está el error con un lenguaje de máquina. Depende del hardware, distintos ordenadores, distintos lenguajes de máquina. Repertorio reducido de instrucciones. Como se lo dije, el lenguaje de máquina en aquellos tiempos, ya hace años, manejaba solamente código de ceros y uno, nada más. En ese tiempo no había, digámosle así, no había el alfabeto como para poder nosotros escribir una palabra, ¿sí? Una letra, un número, sino que todo estaba basado en ceros y uno. Entonces teníamos que saber el código de A, el código de la M, el código del 5, el código del 10, etcétera, para poder escribir un código fuente o una programación. Los lenguajes simbólicos, en este caso, ¿a qué hacen referencia? Estos lenguajes utilizan símbolos para la construcción de sentencias de forma que son más fáciles de entender y de corregir. Entonces acá nosotros manejamos lo que es el lenguaje de bajo nivel, que a su vez se lo conoce como lenguajes ensamblador. ¿Cuáles serían sus características de este lenguaje ensamblador? Las instrucciones se representan utilizando lo que es mnemotécnicos. Los datos se referencian por un nombre. Se mantiene una relación uno a uno respecto al lenguaje de máquina. Sigue dependiendo de la máquina y por tanto el programador debe conocer el proceso utilizado. Lo que le decía anteriormente, ¿no? Ustedes como programador, si programaban en este tipo de lenguaje, tenían que conocer cuál era el código de cada letra, número, símbolo, para poder codificar, para poder programar en este caso. Pero también existen los lenguajes de alto nivel. ¿Qué nos indican los lenguajes de alto nivel? Que son más naturales. Tienen una estructura próxima a los lenguajes naturales, como lo indica acá. Un repertorio de instrucciones amplio, potente y fácilmente utilizable. ¿Por qué? Porque ya en los lenguajes de alto nivel, nosotros ya manejábamos lo que eran en sí letras, números, símbolos. Por ejemplo, aquí tenemos A, dos puntos, es igual a B más 4. Acá tenemos un if. Este if es una pregunta, es una condicionante, ¿sí? Es una sentencia condicionante.
¿En dónde? Preguntamos si A es mayor que B. Esta instrucción o este comando ten significa entonces, ya para que ustedes vayan conociendo. Con palabras así como estas o comandos como estos son los que nosotros nos vamos a encontrar en la parte práctica. Entonces, if significa sí y then significa entonces. Entonces aquí dice, si A mayor que B, entonces B es igual a 0. ¿Sí? Si A mayor que B, entonces B es igual a 0. Este lenguaje de alto nivel es independiente a los lenguajes de máquina. Los programas son legibles y más fáciles de entender. Claro que sí. Mantenimiento y corrección de errores más sencillo. ¿Por qué? Porque ya los lenguajes de alto nivel, como se lo decía anteriormente, el mismo lenguaje, el mismo programa me dice dónde está el error. Si yo me equivoqué al escribir, por ejemplo, la palabra ten aquí, T-H-E-N, yo escribí, por ejemplo, T, me olvidé de colocar la N. Cuando yo ejecute el programa, me va a decir que en esa línea de código hay un error. Y yo voy directamente a esa línea y me doy cuenta que no escribí la N. ¿Sí? Corrijo y ejecuto nuevamente el programa. Entonces, nosotros vamos a trabajar con lenguaje de alto nivel. ¿Sí? Porque es más sencillo, es más fácil de utilizarlo, más fácil de entenderlo. Generaciones de los lenguajes. La primera generación de los lenguajes está basado en los lenguajes de máquina y el lenguaje ensamblador. Y dependen totalmente de la máquina. La segunda generación, a finales de los siglos 50 y principios de los siglos 60, en este caso, teníamos el Fortran, el COBOL, el ALGOL y el BASIC. Eran lenguajes de programación, ¿sí? En este caso, de bajo nivel. La tercera generación, con lo que respecta a los lenguajes de programación, surge desde los años 70, ¿sí? Hasta lo que nosotros conocíamos como crisis de software. ¿Por qué? Porque en la tercera generación nacen los lenguajes de programación estructurada, que es justamente la materia que ustedes ven conmigo ahora. Posibilidades de procedimentales y de estructura de datos. La programación estructurada, vuelvo y repito, es la que nos conlleva a aprender a cómo nosotros tenemos que estructurar un programa. Y también se lo conoce como estructura de datos. Para eso, tenemos que saber que de propósito general, nosotros en Pascal teníamos bloques estructurados, ¿sí? Tipificación de datos. Lenguaje C, originalmente para sistemas con gran flexibilidad. Y todavía el lenguaje C, en algunas instituciones todavía se los enseña. El lenguaje ADA, para aplicaciones de tiempo real. Ya el ADA también ya pasó a la historia, como quien dice, ya no se lo utiliza. El Pascal tampoco se lo utiliza. Lo que sí por ahí todavía se maneja un poco el lenguaje C. Pero hasta este lenguaje ya también está quedando, dice uno, atrás en la historia. Los orientados a objetos, los SMART-TAL, los que son como conocidos como Eiffel, el C++ y lo que es el Java. Y justamente en esta parte quería ya llegar. Nosotros vamos a utilizar el lenguaje de programación Java, pero en NetBeans. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener que descargar el programa NetBeans. Puede ser la versión 7, la versión 7.2, la versión 8, que son las más estables. Pero si usted quiere, por ejemplo,
instalar en su máquina un Java o un NetBeans versión 9, 10, 11, 12, etcétera, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero yo le recomiendo que sea el 7.2 o el 8, que son los más estables, ¿sí? Digámoslo así, o lo más sencillo de instalar, lo más sencillo con lo que uno aprende, en este caso la programación estructurada. Los lenguajes de programación especializados tienen una sintaxis diseñada para una aplicación particular. Aquí vamos a tener lo que es el lib, el prolog, el APL, ¿sí? El list, que es para la demostración de teoremas. Y estos teoremas en este caso son la parte científica. El prolog, la parte de la inteligencia artificial, que los científicos, estos locos, lo utilizan para crear robots y cosas así. El APL, que es el tratamiento de vectores y matrices, que es un lenguaje de programación donde se crean otros programas para dar solución a problemas de matemáticas, problemas de geometría, trigonometría, etcétera, cosas así. La cuarta generación, a los finales de los años 80, en este caso, alto nivel de abstracción, no son necesarios detalles algorítmicos. Ejemplo, el SQL. ¿Qué es el SQL? Es un lenguaje de consulta estructurado. El SQL se lo conoce como un gestor de base de datos, algo que también ustedes más adelante lo van a tener que ver y aprender. ¿Por qué? Porque el SQL, como se lo dije, es un gestor de base de datos. ¿Y qué es una base de datos? Es un programa que me permite crear justamente una base de datos para almacenar información. Si yo no tengo una base de datos creada para mi sistema, para mi software, yo no puedo en este caso tener un sistema que me permita almacenar información. ¿Por qué? Porque los sistemas o los software están diseñados para guardar información o para almacenar información. Y eso es lo que nosotros como programadores hacemos. Nosotros creamos un software, un programa, pero necesitamos de una base de datos, de un SQL, por ejemplo, para almacenar toda la información. Usted va a un supermercado o a un hipermarket o a cualquier empresa a realizar alguna compra, por ejemplo. Usted va donde se encuentra la persona que cobra, el cajero, como le suelen llamar, y usted le dice, bueno, compré este marcador, ¿sí? Quiero este marcador, factúremelo. ¿Qué es lo que hace el cajero? El cajero coloca ese marcador, digámoslo así, delante o enfrente de un lector de barra de código. ¿Qué es lo que hace el lector? Captura el código y envía una señal o envía una petición a la base de datos, y si ese producto está en la base de datos, me va a devolver la información de ese producto en la pantalla. Y ahí le dice qué marcador es, qué tipo de marcador es, la marca, el precio, etcétera. ¿Por qué? Porque ya todo eso está automatizado. Todo está automatizado. Ya todo es más fácil al momento de ir a hacer una compra. En antes de forma manual, usted iba a comprar algo y el que le estaba atendiendo demoraba un siglo. Tenía que ir a buscar, a ver si había, cuántos habían, facturar de forma manual, etcétera. Pero ahora mediante los programas, mediante los sistemas informáticos, ya no hacemos eso, porque ya en el sistema está todo. Nosotros hacemos la programación del software, creamos la base de datos, los enlazamos los dos, todo funciona correctamente y lo implementamos. Entonces, hacia allá
es donde ustedes están caminando a la creación de software y que estos software se implementen en empresas. Ya ustedes cuando sean programadores, buenos programadores, ustedes pueden hacer un programa, un sistema y lo pueden vender. Y están así ya ustedes haciendo una microempresa. Básicamente están vendiendo su producto. Lo que ustedes crearon lo pueden vender. Entonces, niños, yo les repito, hacia allá estamos nosotros caminando, ¿sí? A que ustedes sean buenos programadores. Y esto es de a poco, no es que ya ustedes, la próxima clase vamos a hacer un programa y ya ustedes son los programadores expertos, no. Esto es de a poco, ¿sí? Están en un segundo nivel en donde están recién, dice uno, saliendo del cascarrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque están ya saliendo a la parte del código fuente, conociendo o van a conocer ya el código fuente para crear otros programas. Entonces, vuelvo ahí y repito, el programa o el software o la aplicación que nosotros vamos a manejar es el NetBeans, ¿sí? Entonces, ese programa ustedes tienen que descargarlo desde el internet, tienen que instalarlo en su computador y así, ya una vez instalado, comenzamos con la parte práctica. Y la parte práctica es justamente con ejercicios, primero básicos, y luego vamos a ir subiendo el nivel, ¿sí? Desde sumar dos números hasta crear una factura. Entonces, hay que ir de a poco, hay que ir de a poco. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta que hacerme, por favor? Aprovechen ahora el tiempo antes de cerrar la sesión. Esta es la primera parte que quería compartir con ustedes. Eric, Yo tengo José, una pregunta, no respecto al tema, pero este archivo que nos mostró está en la plataforma. no, todavía no está en la plataforma porque estaban, creo que haciendo unas modificaciones, unas actualizaciones en la plataforma y no podíamos acceder todavía, pero ya antes me informaron de que ya ustedes pueden acceder a la plataforma. Sí, sí, me fijé. Ya listo. Entonces, este archivo con otros archivos yo se lo voy a colocar en la plataforma para que ustedes lo puedan tener también. ¿Estamos? Y también esta clase que está siendo grabada, también la voy a ubicar en la plataforma para que ustedes la puedan ver en otro momento. ¿Estamos? De esta manera. Además de eso, en la plataforma también ya ustedes conocen que allí se les deja actividades, evaluaciones, para que ustedes vayan haciendo en el transcurso de los días de la semana. Entonces, yo le voy ya a activar ciertas tareas para que ustedes comiencen a desarrollarlas de a poco. No es que ya hoy ya las activo y ya quiero que para mañana me la estén presentando o me la estén subiendo a la plataforma. No. Yo por lo general siempre le doy una semana o hasta 15 días para que ustedes puedan desarrollar las actividades. Entonces, así que tranquilos, ¿sí? Ya mismo o mañana con tranquilidad, ustedes revisan el aula virtual en la asignatura y se van a encontrar en este caso con tareas, con ciertas actividades y la van a ir desarrollando de a poco. ¿Estamos claros? Listo. Bien, entonces niños, si me activan la cámara, por favor, porque necesito tener una evidencia de ustedes, a más de la clase grabada, necesito tener una evidencia, ¿sí? Ya lo tenemos ya a José, gracias por activar su cámara, José. Eric, si me ayuda con su cámara, Darling, por favor, un momento.